a pues comentar el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Me podrían confirmar, por favor, Fernando, si ven mi pantalla? Dame un momento y te aviso. Ahí está ya, Reina. Adelante. Sí, perfecto. Ok, pues vamos a platicar del el ABC del complemento cartaporte. La verdad es que seguramente todos ustedes, al ser medios que se especializan en este aspecto del transporte, pues han escuchado hablar durante varios meses, ya casi medio año tenemos con este tema por lo menos. Pero bueno, un tema que es vigente, muy de actualidad, pero que realmente tiene muchos años. Realmente el tema del complemento cartaporte no es nuevo, sino más bien es la digitalización, ¿no? De este complemento cartaporte, lo que es la novedad y lo que ha, pues sí, la verdad, hecho o se ha generado un ambiente un tanto de preocupación, incertidumbre, y vamos a ver, entender un poco por qué. Y vamos a empezar pues con un muy breve antecedente. Quisiera que entendiéramos este antecedente de la carta aporte para luego hablar del alcance como lo está definiendo hoy en día la autoridad y finalmente los retos que están teniendo las empresas para abordar y cumplir con este nuevo requisito. Bueno, la carta aporte en realidad data de hace mucho tiempo, por lo menos el concepto de carta aporte que hoy en día todavía es vigente, data desde 1993. Es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que rige este tema a través de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. ¿Qué es la carta aporte? Bueno, la carta aporte es un documento de carácter declarativo. Realmente es un documento en la que se registran todos aquellos términos que definen en un acuerdo y derechos de transporte de mercancía y que es obligación de los permisionarios del Servicio de Autotransporte Federal traerla, porque es el documento con el que se puede comprobar la legal posesión, traslado o transporte de la mercancía. Esta carta aporte, obviamente, desde sus inicios ha sido un documento impreso. Hubo ya una primera definición para hacerlo digital. Esto se remonta al 2012, cuando es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incorpora esta definición de un documento que debe acompañar al transporte de mercancías en el marco de lo que es la regulación de la factura electrónica. Ese fue el primer indicio, digamos, de la digitalización de este documento, pero lo cierto es que en ese entonces, si bien ya se incorporó al Código Fiscal de la Federación, no hubo una mayor definición técnica que le diera, digamos, forma para que se pudiera realmente hacer en ese momento un documento digital. Y estos serían, digamos, los hitos más importantes que marcan el tema de la carta aporte. Hasta el 2015 se da un paso mucho mayor en la parte de la digitalización de la carta de porte, porque ya no solo fue no fue en el Código Fiscal de la Federación, sino la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes que emitió una circular muy importante en el 2015, en el que justamente avala el formato digital para ser utilizado en la carta aporte. Y en ese entonces, esta circular nos definió una obligación por parte de los transportistas de emitir una carta de aporte o una carta de traslado impresa, y ya habla de un CFDI o comprobante impreso para el caso de transporte privado. Esta parte, este es también un hito muy importante, pero sí es importante también resaltar que si bien es cierto que ya habla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de un CFDI, es decir, de un comprobante fiscal digital por Internet, sigue teniendo la puerta abierta para un comprobante impreso. Hay que tener en cuenta que sobre todo son los transportistas quienes históricamente han tenido la obligación de traer este documento. Los transportistas, es decir, las empresas que ofrecen servicios de transportación. En el 2015, al emitir todavía la posibilidad de que los transportistas puedan cumplir con su obligación usando un comprobante impreso, pues siguió dejando la puerta completamente abierta para que entonces la obligación se viera por cumplida con una impresión, un documento que se mandara a una imprenta y se llenara, o inclusive ya en formatos digitales, pero
a nivel, pues, una hoja de Word, una hoja de Excel, etcétera, eso seguía siendo válido, porque lo que se requería es que fuera impreso. Entonces, este fue un gran paso, sin embargo, seguía sin haber realmente la base para que se pudiera emitir de forma digital. Para el 2019 surge algo muy importante en el Código Fiscal de la Federación a través de una resolución miscelánea fiscal. Entonces, ahí ya se da un paso muy importante. ¿Por qué? Porque en esta definición ahora es la autoridad quien dice que ya solamente la opción válida va a ser un comprobante fiscal digital por Internet. Es decir, se quita como opción el formato impreso y entonces esto sí ya sería una gran diferencia. Sin embargo, a pesar de que desde el 2019 el SAT fue quien ya dio este paso, seguía sin definir claramente qué hacer para cumplir entonces con este comprobante fiscal digital. Seguía entonces armándose la estructura legal para una carta aporte digital, pero todavía no existían los elementos técnicos para que esto pudiera, digamos, cristalizarse. Pero realmente esto, como les decía, fue en el 2019 y ya para el 2020, el año pasado, entonces ya sigue trabajándose y se amplía el alcance en resolución miscelánea fiscal, se amplía el alcance de la carta aporte, indicando no nada más el autotransporte, sino también la transportación aérea, férrea, marítima y fluvial, que antes no se mencionaba. Y finalmente se da el paso e indica en esta modificación del 2020 que va a ser un requisito la inclusión del complemento cartaporte que será próximamente publicado por el SAT. De esto estamos hablando del 2020. No sé si estén familiarizados con los conceptos del CFDI, de los comprobantes fiscales digitales por Internet, pero lo que les puedo decir es que en términos prácticos, un comprobante fiscal digital por Internet, nosotros lo ubicamos muy claramente en el caso, por ejemplo, de una factura o inclusive de nuestros recibos de nómina, que también ya tiene varios años que esto lo tenemos ya muy conocido. La autoridad genera o define algo que se llaman complementos para que se pueda agregar a la factura información adicional para, que es importante para un determinado sector, para una industria. Y entonces es así como hoy en día, además de la factura electrónica, tenemos una colección de complementos que justamente vienen a agregar información de interés de control para las empresas o para la autoridad. Y en este caso es lo que nos estaba diciendo en el 2020 la autoridad, que se iba a definir un complemento de este tipo para ser agregado al CFDI. Y finalmente, esta ya sería la cronología, digamos, de este año, cuando ya se da por completo las condiciones para la generación de un documento digital, que el complemento porte sea digital. Y entonces el 1 de mayo, específicamente aquí ya tenemos fechas de este año. El 1 de mayo es cuando el SAT libera finalmente o publica en su página este complemento que había anunciado. Este complemento carta deporte que se nos informaba que había sido el resultado de trabajo en conjunto entre varias autoridades, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina y el SAT. Entonces, este complemento, cuando es publicado el 1 de mayo, se define que entra en vigor el 1 de junio. O sea, realmente fue un lapso de un mes desde que se publicó en la página del SAT para indicar que entraba su vigencia el 1 de junio, pero indicando que el uso a partir del 1 de junio sería de carácter opcional y que esa opcionalidad duraría 120 días naturales a partir de esa fecha. Por lo tanto, en ese entonces se manejaba que a partir del 30 de septiembre de este año, el uso de este complemento cartaporte sería obligatorio. Y bueno, acompañado de esta liberación por parte del SAT en su página del complemento, vale también la pena señalar que el 31 de agosto, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes liberó un acuerdo en el cual se homologaban los criterios y lineamientos de la Carta de Porte que tenía definida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la del SAT. Este paso fue muy importante porque a lo largo de los años, si bien es cierto que el SAT empezó a incorporar elementos para definir una carta de porte digital, de alguna manera hablar de un documento digital, siempre había como ese conflicto de decir, bueno, sí, esto dice el SAT, pero
las leyes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no iban como alineadas a lo que decía el SAT. Entonces, mientras no existiera esa alineación, siempre iba a haber como esa incertidumbre jurídica, ¿no? De, bueno, las dos son leyes, entonces tenía que haber una armonización. Entonces, con este acuerdo que les comento del 31 de agosto, justamente se da esa armonización. Y entonces es un reconocimiento explícito por parte de las autoridades de que el complemento cartaporte ahora en su formato digital, pues sería realmente reconocido, respaldado y sería el instrumento que cada autoridad reconocerá como el correcto, válido y legal. Entonces, este, digamos, sería el antecedente principal de este año y, sin embargo, y aquí es donde a lo mejor ustedes ya tienen mucha noción de que algo ha estado pasando durante los últimos meses con respecto a este tema. Resulta que cuando se libera este complemento cartaporte por parte del SAT, hay una reacción evidentemente de la industria que se ve afectada, específicamente una reacción importante por parte de esta industria de los servicios de transportación, porque, bueno, pues había muchas dudas. Realmente el complemento cartaporte, pues era una novedad. Si bien ya se hacía en papel, es muy diferente hacer algo en papel a hacerlo en digital. Eso es algo muy diferente. Yo siempre he comentado, ¿no? Bueno, es que antes cuando podías hacer una factura impresa, podías tomarte un papel y hacer la máquina, escribir e incluso hacer la mano. Y podía haber sido hace años eso válido. Pero en cuanto se introduce el tema de la digitalización, pues entonces ahora lo que necesitas son máquinas digitales, ¿no? Que serían computadoras que pueden hacer esos comprobantes. Entonces, esa es una complejidad diferente. Eso implica recursos diferentes. Y bueno, no fue la diferencia ahora con el complemento cartaporte. Recordemos, yo les he insistido en el dato de que los transportistas seguían y siguen, de hecho, todavía hoy pueden seguir mostrando una carta de porte impresa hecha por ellos. Pero a partir ya de toda esta dinámica que está haciendo la autoridad, va a haber un momento en que se le va a cerrar por completo la puerta a la carta de porte impresa y solamente va a existir la carta de porte digital y para eso se necesita infraestructura, se necesitan sistemas, se necesitan computadoras, se necesita gente capacitada y eso tiene otra implicación. Pero además de digamos, este requisito técnico de infraestructura, etcétera, que tienen ahora los transportistas, cuando revisan este complemento cartaporte, bueno, se dan cuenta de que hay muchas dudas, hay muchas ausencias de algunas definiciones y entonces empiezan a dar mesas de trabajo. El SAT mantuvo a lo largo de varias semanas mesas de trabajo con representantes de este sector del transporte en sus diferentes modalidades, porque es muy diferente el transporte que va a ser el transporte de carga, ¿no? De mercancía, al transporte de una mensajería o al transporte de valores, es muy diferente. Entonces, cuando estas mesas de trabajo se desarrollan con la autoridad, la autoridad misma reconoce que, bueno, hay que hacer cambios para que se ajuste mejor a las necesidades de estas empresas, de la industria, y entonces se establece una prórroga para la entrada en vigor del complemento. Recordemos que originalmente el complemento entró en vigor el 1 de junio, que se definió que iba a entrar de forma obligatoria a partir del 30 de septiembre, pero después de este trabajo, de estas mesas de trabajo, se determina una prórroga adicional y entonces se habla ahora del 1 de diciembre. Primero, que por cierto, hoy es 30 de noviembre, sería mañana, ¿no? La fecha originalmente, bueno, dentro de esta prórroga era 1 de diciembre. ¿Qué iba a pasar el 1 de diciembre? Bueno, pues que ya sí iba a ser obligatorio el uso del complemento cartaporte. Entonces ahí sí ya, no más cartaporte en papel, solamente cartaporte digital. Dando oportunidad, eso sí, durante el mes de diciembre, de que las empresas pues tuvieran un proceso, digamos, de adopción, de adaptación, de revisión de procesos y dando oportunidad de que si bien el 1 de diciembre sería requisito su emisión, iban a dar oportunidad de que durante ese mes, bueno, aunque hubieran algunos problemas en su emisión, se tomara como cumplido el requisito, pero eso sí, definiendo que para el 1 de enero del 2022 ya definitivamente solamente terminaría ese periodo de adopción y ya sería el complemento cartaporte digital
sujeto a una revisión exhaustiva para su cumplimiento a cabalidad de los requisitos. Esto fue el 21 de septiembre que se anunció esta prórroga que les decía para el 1 de diciembre, e inclusive el 29 de septiembre el SAT publicó nuevas reglas, igual derivado de las mesas de trabajo que tuvo con el sector. Publica nuevas reglas y bueno, miren, estas nuevas reglas, si bien en esencia, digamos, se mantiene el concepto, lo cierto es que de pasar de una sola regla donde se definía todo, cuando se hace esta publicación del 29 de septiembre de las nuevas reglas, pasó a tener 7 u 8 reglas más, porque entonces ya fue especificando por cada tipo de servicios de transportación cómo iba a ser el requisito a cumplir. Entonces, eso fue el 29 de septiembre. Y bueno, la verdad es que aquí les estoy narrando estas fechas porque realmente los eventos que han sucedido en estas fechas es lo que ha determinado o nos ha traído a la situación que hoy en día vivimos de esta premura e incluso para muchos una gran presión por el cumplimiento de este requisito, porque resulta que el 26 de octubre el SAT publicó una nueva versión del complemento cartaporte, que ahora es la versión 2.0 del complemento cartaporte. Entonces, haciendo un recuento de lo que les estoy platicando, pues imagínense que se publica primero en mayo, ¿no? Un complemento versión 1.0 y el 26 de octubre, a unos cuantos días de que entre en vigor el complemento, cambiaron la estructura del complemento. Y eso tiene implicaciones importantes porque pues muchas empresas de desarrollo de software o empresas, las mismas empresas con sus áreas de sistemas, pues ya habían estado trabajando durante varios meses con cierta estructura, con cierta información que se les estaba pidiendo y para el 26 de octubre pues se cambió la jugada, ¿no? Se cambió la jugada, se presenta un nuevo complemento y pues todo el mundo quedó realmente muy espantado porque modificaron el complemento el 26 de octubre y no movían la fecha de entrada en vigor para el 1 de diciembre. Entonces, imagínense pensar en menos de 2 meses para poder tener, digamos, preparados los sistemas de cómputo, las mismas empresas con sus procesos, pues se vea muy complicado. Finalmente, en esta cronología de los principales eventos de este año, el 24 de noviembre, apenas el 24 de noviembre, el SAT publicó a través de una modificación a la resolución de miscelánea fiscal del 2021, modifica las condiciones del complemento cartaporte e indica que el inicio obligatorio de su emisión será a partir del 1 de enero del 2022, es decir, dio un mes más, ¿no? Recorrió la fecha que era el 1 de diciembre, la recorre el 1 de enero y bueno, realmente da un mes más, es un respiro, sí, es un respiro seguramente para muchos, para la industria, para las empresas, es un respiro, aunque sigue habiendo mucho nerviosismo porque el complemento cartaporte tiene lo suyo, o sea, tiene lo suyo y eso es lo que realmente está preocupando. Entonces, bueno, esto es lo que yo les podría decir de cómo ha sido esta evolución, cómo fue que llegamos de la cartaporte impresa hoy a un requisito ya de una cartaporte digital. Y bueno, pasando una vez, diga, esta introducción de cómo fue esta evolución hasta llegar a la cartaporte digital, pues repasemos muy brevemente cuáles serían, digamos, las principales definiciones en los requisitos de quién debe emitir el complemento cartaporte. Porque de hecho, déjenme decirles que es aquí donde viene una de las grandes, de los grandes elementos que hacen que esto haya, se haya expandido por completo, ya que ahora se define con claridad que la tienen inclusive que emitir empresas que no son transportistas. Recordemos que antes la obligación era para los transportistas, pero hoy es, bueno, empresas que no son transportistas, que son propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios que cuentan con vehículos propios para el traslado de bienes o mercancías. Estas empresas que no son transportistas, que su core, que su negocio no es el servicio de transporte, deben de emitir un CFDI de traslado en el cual deben de poner el complemento cartaporte en el caso de que
de que se ocupen vías federales o carreteras para el transporte de esos bienes o mercancías. Sí se hace la aclaración que esto fue algo de lo que se ganó después de esas mesas de trabajo que les comento que tuvo la autoridad con la industria, con los diferentes sectores de la industria, de que si el traslado de esos bienes o esas mercancías no se hace a través de caminos federales o carreteras, no es necesario incluir el complemento cartaporte, solamente emitir el CFDI de traslado. Para que nos quede claro quiénes estarían en estos casos, imagínense puede ser tan variado como lo siguiente. Imagínense una empresa que necesita trasladar de su bodega 1 a su bodega 2 mercancía, porque la necesita tener disponible para surtir a no sé, a sus tiendas que están alrededor, etcétera. Pero nada más, imagínense que son traslado de la bodega 1 a la bodega 2, una que está en el norte de la ciudad y uno que está en el sur de la ciudad. No soy empresa que da servicios de transporte, simplemente estoy moviendo la mercancía y estoy usando transporte propio. Esa empresa tiene que emitir un CFDI de traslado. Si el traslado de su bodega 1 a su bodega 2 la hiciera, por ejemplo, de la Ciudad de México a Puebla, donde tiene que ocupar carreteras, entonces tiene que emitir un CFDI de traslado con el complemento cartaporte. Pero si es un traslado de una bodega 1 a una bodega 2 que está en el centro de la ciudad y lo tiene que llevar a Azcapotzalco, que sigue siendo de la Ciudad de México, no usa vías federales, basta con el CFDI de traslado. Este sería, digamos, el caso de que son inclusive traslados de una bodega 1 a una bodega 2. También este mismo criterio aplica cuando es una empresa, por ejemplo, que vende mercancías y que ella misma entrega a sus clientes y con sus transportes. No es una empresa de servicios de transporte, es una empresa que comercializa algo y que le entrega a sus clientes. Aplica el mismo criterio. Si yo entrego la mercancía y no ocupo vías federales, basta con un CFDI de traslado. Pero si entrego la mercancía y ocupo vías federales, tengo que salir a carretera, tengo que emitir un CFDI de traslado y agregarle el complemento de cartaporte. O sea, aquí uno de los aspectos principales a tomar en cuenta es que el complemento cartaporte va a ser requisito cuando se ocupen vías federales. El segundo gran grupo de empresas que tienen que tener muy en consideración todo este requisito, pues son justamente las empresas dedicadas a prestar los servicios de transporte. Ellas sí, siempre han tenido esta obligación y ahora la seguirán teniendo. ¿Como quiénes? Pues las empresas que se dedican a servicios de transporte de carga general y especializada, que circulen por vía férrea, marítima o aérea, de paquetería y mensajería, grúas de arrastre y salvamento, depósito de vehículos, traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos y otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías. Estas empresas, la diferencia de las empresas que prestan servicios de transporte con respecto a las que les explicaba hace un momento, es que las empresas dedicadas a prestar servicios de transporte lo que tienen que emitir es un CFDI de ingresos, es decir, una factura. ¿Por qué? Pues porque tienen que facturar sus servicios. Si yo doy el servicio de transporte, tengo que emitir una factura en el que diga cuánto cuesta el servicio de traslado o de flete que haga del punto A al punto B. Esa es la factura normal por sus servicios. Bueno, estas empresas tienen que seguir la misma lógica. Si para hacer la entrega de los productos se debe de tomar una vía federal, en el caso de carreteras, por ejemplo, de autotransporte, tienen que ponerle a su factura el complemento cartaporte. Si no ocupan vías federales, basta con que emitan la factura de acuerdo, siguiendo ciertos requisitos que están establecidos en las guías que dio el SAT para ello. Entonces, la gran diferencia entre las empresas que se dedican a prestar servicios de transporte con las que no, es que tienen que emitir una factura y en esa factura puede o no incluirse el complemento cartaporte. ¿De qué dependerá? De si se ocupan vías federales o no. Y en el otro caso, de las empresas que no son transportistas, lo que tienen que emitir es un CFDI de traslado, donde igual aplican el criterio de si ocupan vías federales, le pondrán el complemento cartaporte y si no ocupan vías federales, bastará con el CFDI de traslado.
Estos serían, digamos, las grandes perspectivas, ¿no? ¿Debo emitirlo o no? Son estos grandes tipos de empresas, ¿no? ¿Qué es lo que qué autoridad puede verificar la carta aporte? Porque al final del día, si yo llevo una carta aporte, pues, ¿y como para qué o por qué? Bueno, pues cualquier autoridad que tenga competencia para realizar inspección y verificación a nivel federal por vías generales de comunicación, podrán hacer las revisiones, llámese Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoridades sanitarias, cualquier autoridad podrá hacerlo. ¿Por qué van a pedir una carta aporte? Porque es el documento legal o el autorizado para demostrar que es una mercancía que no es contrabando, que no es robada, que es un comprobante que ayuda a verificar la legalidad de esa mercancía y la legalidad de la tenencia en ese momento de esa mercancía. También la autoridad fiscal, en este caso el SAT, se encuentra facultado para la inspección y verificación a nivel de federal y local. Y es bien importante considerar algo. Ahorita vamos a hablar un poquito de los datos que van en el complemento cartaporte y lo que sí ha dejado claro la autoridad es que si se trasladan bienes o mercancías sin la factura con complemento cartaporte o sin el CFDI de traslado con el complemento cartaporte, o si los datos son incorrectos, ¿quién será responsable de ese error? Bueno, pues la autoridad dice que es tanto el transportista como quien contrató el servicio. Hay una corresponsabilidad de que los datos sean correctos, válidos, auténticos para la autoridad. Ambos son responsables, tanto el transportista como quien lo contrató. Hay una serie de sanciones. Es importante mencionar algo, ¿eh? Estas sanciones no son específicas que hayan nacido para este tema del complemento cartaporte. No, o sea, no es algo que esté surgiendo porque, mira, ahora aquí está el complemento cartaporte, si no lo tienes, esta va a ser tu sanción. No, en realidad no. Estas son sanciones que en lo general están definidas en las diferentes leyes y no son nuevas. Por ejemplo, la no deducibilidad. Pero esto es en general. Una factura en general que no cumple con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, se hace, ¿cuál es la sanción? Que esa factura no es deducible para quien la recibe. En este momento, cuando el complemento cartaporte se eleva su grado de obligatoriedad, o sea, ahora es obligatorio, pues se vuelve justamente un requisito. Si las empresas de transporte o quien contrata no cumplen con el requisito, pues no será deducible la factura. Pero insisto, esto no es por el tema de complemento cartaporte, es en general. Esto es en general, con cualquier tipo de factura pasaría. ¿Qué podría pasar también? Bueno, sí, la detención de la mercancía. Como recordábamos, hablábamos de que quiénes pueden revisar ese cartaporte. Pues las autoridades que hagan esas revisiones en carreteras, en aduanas, si se solicita ese complemento o ese cartaporte, ese CFDI con complemento cartaporte, y no es correcta la emisión o no se tiene, etcétera, o hay dudas, está mal llenada, pues incluso puede llegar a confiscarse la mercancía hasta que se acredite la legalidad de la misma, porque pues justamente habría un problema con el documento que acredite esa legalidad. Hay sanciones monetarias, sí, hay multas, y vuelvo al punto, no son exclusivas de cartaporte, sino que la cartaporte ahora viene y se enmarca también en este tipo de sanciones que estaban establecidas, como cuáles. Bueno, pues el cometer la infracción de no expedir, entregar o poner a disposición de los clientes el CFDI con el complemento cartaporte, eso sería una infracción porque hoy ya sería una obligación. Si no se cumple con esto, entonces hay una multa que va desde 17,000 pesos hasta 93,000 pesos, que este es un rango este monto de multa, bueno, es un rango establecido en el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación. En caso de reincidencia, incluso puede haber clausura. Y lo mismo está, hoy en día esto ya está también en el Código Fiscal de la Federación, que en caso de que no se acompañe el traslado de mercancías con el documento requerido, pues igual hay una multa que va desde 760 pesos hasta 14,710. Esto lo pueden encontrar en el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, también pueden haber sanciones administrativas en lo general que están definidas en cada una de las leyes y reglamentos de los diferentes
organismos que participan en todo en este marco, ¿no?, de trabajo para el transporte de mercancía, que será la ley de caminos, la ley de navegación y comercios marítimos, de aviación, etcétera. Y bueno, ya para terminar, quisiera comentarles de unas generalidades del complemento cartaporte. ¿Qué es lo que contiene el complemento cartaporte, no? Bueno, pues el complemento cartaporte tiene 4 secciones principales, que serían las ubicaciones, que serían la dirección de origen y destino de la mercancía, las mercancías mismas, obviamente, con toda la información detallada de los bienes, cantidades de entrega, también lugares de entrega, guías de identificación, pedimentos, los vehículos, permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la identificación de los vehículos, los seguros, las figuras de transporte, es decir, ¿quiénes son las figuras de transporte? Pues los choferes, los conductores, los operadores, los propietarios de esos vehículos. A veces esos vehículos se arrendan, entonces también se tienen que poner datos de quiénes son los propietarios cuando son arrendados los vehículos, etcétera. En lo general podemos hablar de que el complemento cartaporte está conformado por 217 campos, pueden tener hasta 217 campos que se llenen. Hay 24 catálogos que se ocupan para su llenado. Hay 56 condicionantes. Esto de las condicionantes son escenarios ya específicos que va definiendo la autoridad de qué hacer en este caso y qué hacer si no se cumple o si se cumple. Y hay 82 validaciones del PAC. Reitero, no sé qué tan familiarizados estén en esta parte de los FDIs, pero bueno, los PACs, que son los proveedores autorizados de certificación de los comprobantes fiscales digitales, justamente una de sus obligaciones es que deben de tomar los comprobantes y deben de verificar que estén bien llenados, que estén completos, que la estructura sea correcta. Específicamente, el SAT ha definido una lista de 82 validaciones, imagínense. 82 validaciones que los PACs tienen que hacer sobre el complemento cartaporte. Esto realmente es algo muy, muy fuerte. Y justamente, ahora sí, para terminar, quisiera nada más enunciar cuáles son los retos de operación que están enfrentando las empresas. Bueno, el principal reto de operación que están enfrentando las empresas es que este es el único complemento en el que el emisor del comprobante no tiene los datos. O sea, imagínense la empresa de servicios de transporte que tiene que emitir la factura con el complemento cartaporte. Y en ese complemento tiene que poner toda la información que estamos viendo ahorita en pantalla. Ellos no tienen toda esta información. Tan solo si pensamos en la parte de las mercancías, la empresa que ofrece el servicio de transporte no tiene esta información. Esta la tiene el cliente. No tiene las ubicaciones. ¿Qué es lo que sí tiene la empresa que da los servicios de transporte? Pues los datos de los vehículos y los datos de las figuras de transporte, es decir, los camiones, los choferes, eso es lo que tiene, pero esta parte, la que está acá arriba, no la tiene. Entonces, esta es una parte es un reto muy importante, porque entonces, ¿cómo va a llenar la empresa que ofrece el servicio de transporte? ¿Cómo va a llenar su comprobante con todos los datos que pide la autoridad si no los tiene? Ese es justamente uno de los retos principales en la operación para cumplir este requisito, porque ahora las empresas deben de hacer lo necesario para poder hacerse de esa información, ¿no? Cada vez que alguien les contrata, tiene que hacer algo para que pueda darle fácilmente los datos y llenar, si no se la van a pasar haciendo, toda la vida se la van a pasar haciendo su factura en vez de hacer su transporte. Esa es la parte compleja de la operación. Y la parte compleja de la implementación, es decir, para las empresas que desarrollan software o las áreas que desarrollan los sistemas de cada empresa, ¿cuál es el reto? Bueno, pues que ya se imaginarán con estos datos que les di de los número de campos, validaciones, condicionantes, pues ya se imaginarán que este complemento es muy complejo y efectivamente es probablemente uno de los complementos más complejos que ha publicado el SAT. Yo creo que le compite fácilmente con el complemento de comercio exterior, inclusive con el de nómina, ¿no? En su complejidad. Es un complemento muy, muy complejo. Y como les decía, está el reto de la comunicación de la información entre empresas, pero además, sí, déjenme decirles algo. Uno de los retos más importantes que se tienen en la industria de software para dar solución a esto es que
esta información que requiere el complemento cartaporte no forma parte de la, digamos, de la información estándar de un sistema. Si ustedes compran hoy en día un sistema que les permita controlar sus inventarios, sus clientes, sus ventas, etcétera, no tiene de forma natural información que diga, te voy a controlar la logística. O sea, no necesariamente. Hoy en día existe software, sí, obviamente, especializado de logística, pero no es una funcionalidad que, digamos, de manera natural tengan los sistemas. No es de esperar que cualquier sistema tenga estos controles y esta información. Entonces, al no ser, digamos, parte de la información que se tiene de forma natural en los sistemas, pues es un desarrollo costoso porque es información que no existe, son catálogos que no existen, son controles que no existen. Entonces, eso es costoso. También es importante mencionar que la estructura del complemento es un poco complicada. O sea, es decir, si ustedes tienen la oportunidad de abrir el estándar que publicó el SAT, es una información técnica, lo sé, pero bueno, podrían ustedes abrirlo, verlo y se darán cuenta de que la lógica es como extraña porque parece hasta un Cardex, ¿no? Parece un Cardex de productos porque realmente está por cada producto hay que poner a dónde se entrega, en qué cantidades y así en cada producto, cuando en realidad en la lógica del transporte, pues no es que lleves en cada producto la información de a dónde vas, sino más bien tienes una ruta definida de entrega y ahí en esa ruta definida de entrega sabes qué vas a dejar o qué vas a recoger en cada destino al que vas a visitar como transportista. Entonces, esa parte es compleja también, no coincide, ¿no? La manera en que lo planteó la autoridad no coincide con la parte de la lógica de las empresas de logística. Y bueno, sí, también como les comentaba, los tiempos que ha definido la autoridad pues han sido complicados. Ha hecho cambios cuando ya las empresas habían estado muy avanzadas en su trabajo. Y bueno, inclusive a una hora que dio una prórroga para el 1 de enero de 2022, no se visualiza que fácilmente se tengan ya todos los elementos de tiempo para poder tener cumplimiento. Y bueno, y solo remarcar algo como les decía, uno de los retos operativos y de industria también es que se necesita dar a las empresas herramientas que les facilite comunicarse. Si yo soy un cliente, soy una empresa que necesito contratar a un transportista para que haga la entrega de algún producto, lo mejor es que los sistemas de administración de ambas figuras, tanto de quien contrata como del transportista, tengan funcionalidad que les permita a uno entregar la información de las mercancías y de las ubicaciones y al otro recibirla y poder incluirla en la factura. Esto lo puede hacer la gente, o sea, podrían mandarse hojas de Excel, mandarse WhatsApp, no sé, o sea, dictarla por teléfono. Pues sí se puede, pero imagínense el costo, ¿no? Eso no son procesos optimizados, eso no ayudaría realmente a tener una operación adecuada. ¿Qué se necesitan? Pues sistemas de cómputo que puedan, por un lado, del sistema de las empresas que van a contratar los servicios de transporte, que tengan la capacidad de poder sacar de manera muy sencilla y automatizada la información de sus productos y sus destinos y que los sistemas de los transportistas tengan la capacidad de tomar ese archivo, esa información, leerla, todo estoy hablando de forma automatizada, que la puedan leer y que entonces se pueda incluir en el comprobante de donde ya sea la factura o el CFDI de traslado para el cumplimiento de sus obligaciones. Asper, por ejemplo, pues está incluyendo esta funcionalidad, ¿no? O sea, no basta ahora nada más con generar el comprobante. Tiene que hacerse esa parte de tener funcionalidad que permita intercambiar información y pues eso es un elemento clave para que esto pueda fluir de la mejor manera posible. Y bueno, pues de eso trató mi plática. Les agradezco mucho. Espero que esto sí haya sido un ABC. Mi intención era pues esa, ubicarnos en qué es la carta aporte, cómo es que ha llegado hoy en día a ser digital en estos nuevos requisitos, cómo se ha definido el cumplimiento de este requisito por parte de la autoridad y finalmente cuál es el reto que están teniendo las empresas, tanto usuarias como las empresas de la industria del software, para que podamos dar herramientas que cumplan con esta nueva obligación. Pues les agradezco mucho y estoy atenta a las preguntas que puedan haber sobre este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Reina López, gerente de producto y especialista en facturación electrónica en Aspel.